confía, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Sueña, vive, vamos a sonreír. Tu historia empieza aquí. Confía, lo mejor está por venir. Bueno, un saludo y un abrazo muy, pero muy especial para todos los que nos están mirando en este momento. Estamos muy felices y muy contentos de poder llegar a tantas personas y bueno, de saber que siempre hay esperanza y hay fe. Así es, donde hay fe, por supuesto, están los milagros. Hoy quiero que hablemos acerca de un tema muy poderoso, muy especial, muy importante, y es acerca de la fe. Así es, pero quiero que hablemos por un momento de la fe que Dios bendice. Hay un tipo de fe que Dios bendice y es la fe que se pone en movimiento. Nunca Dios bendice, porque esto es lo que vamos a leer y quiero que lo sepas. Dios nunca bendice solo ideas. Dios nunca bendice solo intenciones. Dios nunca bendice solo estrategias. Lo que Dios bendice verdaderamente es lo que estamos dispuestos a hacer. Así que te quiero decir, lo primero que quiero que sepas es que el milagro, lo que estás pidiendo, todo lo que estás creyéndole a Dios que va a pasar en tu vida, todos los momentos donde orás y todo lo que Dios quiere hacer, en el momento perfecto será hecho, pero te digo que ese milagro está en el movimiento. Ese milagro nunca va a estar si nos quedamos toda la vida de brazos cruzados. Ese milagro nunca va a llegar si vas a estar toda la vida estático, sin creerle a Dios y sin estar en movimiento. Quiero que te aprendas esta palabra clave conmigo para que recibas esta bendición. Movimiento. Movimiento es siempre estar haciendo algo. En el reino de Dios, Dios siempre quiere que estemos haciendo algo. Vamos a leer Mateo capítulo 6, verso 31, uno de mis pasajes bíblicos favoritos. Me gusta y me bendice mucho lo que Jesús, porque es Jesús el que lo dice. Mateo capítulo 6, verso 31, para que iniciemos este momento, bueno, sin estrés, sin preocupaciones, sin cosas que tal vez nos quiten el gozo. Yo sé que me estás mirando tal vez y mientras estoy hablando tal vez te pones a pensar en todos los problemas que tenés, pero también te vine a decir en el nombre de Jesús que hay un día y una temporada para que seas libre. Hay un momento para que seas libre de todas las opresiones y ese día te digo, es hoy. ¿Por qué estoy seguro que es hoy? Porque Dios te ama con todo el corazón. Pero siempre nunca olvides esto, el movimiento no depende de Dios, el que estemos en movimiento depende de nosotros. Mateo capítulo 6, verso 31, dice así la palabra del Señor, dice, no os afanéis pues diciendo, o lo que dice, es hablando a veces y cometemos muchos errores, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? Dice, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, dice la palabra de Dios, buscan todas estas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:31. O lo que dice Jesús, primero dice, no se preocupen, no se afanen por nada, ¿cierto? No sean ustedes como los gentiles. ¿Qué es lo que representa aquí la palabra de Dios? Según este versículo, los gentiles son básicamente los que no confían en Dios. Los gentiles eran tal vez personas muy materialistas, personas que confiaban tal vez en lo que podían hacer, ¿sí? No sabían que su proveedor no era el trabajo, su proveedor no era ellos mismos, no era el jefe. Su proveedor, les costaba mucho entender esto, era Dios. Tu proveedor en este momento es Jesús. Entonces dice, no se preocupen, no sean como los gentiles. Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. Se preocupan por qué van a comer, por qué van a beber, con qué se van a vestir. Estas eran cosas, bueno, que culturalmente, y si nos vamos a este tiempo, preocupaban mucho a la gente, porque era muy difícil. Es equivalente tal vez a que hoy digamos, bueno, no sean como los que no confían en Dios, como los gentiles. Que dicen, bueno, ¿y con qué me voy a casar? ¿Y a dónde voy a vivir? ¿Y cuándo voy a tener mi propia casa? ¿Y cuándo voy a terminar mis estudios? No se preocupen, dice Jesús, por nada. Porque el Señor, dice la palabra, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todas las cosas que hoy te preocupan, hoy todo lo que te afana, todo lo que te quita la paz, todo lo que te quiere quitar el gozo, Dios lo conoce. Y me pregunto muchas veces por qué Dios quiere que pidamos. Mira, por si Dios conoce todas las cosas. Dios quiere que demuestres tu fe. Y es por esto que te digo, es la fe en movimiento, lo que Dios bendice. Es lo que hagamos, es lo que decidamos creerle a Dios con todo el corazón. Es poderoso saber, dice, el Padre sabe que tienen ustedes la necesidad de todas estas cosas. O lo que te voy a decir, quiere decir que antes de que nosotros le pidamos al Señor con todo el corazón, antes de que nuestras palabras salgan de nuestra boca, antes de que nuestras oraciones se formulen, dice la palabra del Señor, ya Dios sabe lo que necesitamos. Ya si no conoce todo, conoce tu oración, conoce tu petición. ¿Sí? Y dice, el Padre sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Entonces, tranquilos, dice Jesús. No sean ustedes como los gentiles. No sean ustedes como los que no pueden confiar en Dios. No sean ustedes como las personas tal vez que no han podido confiar en Dios porque el afán de la vida
Y tantas cosas tal vez que están viviendo no los dejan ser felices. Por eso la Biblia dice, el gozo del Señor, dice la palabra, es tu fortaleza. Muchas veces lo primero que el enemigo va a querer robar es tu gozo, porque el enemigo sabe que si te roba el gozo, dejas de ser fuerte. En el momento que el enemigo logra quitar el gozo, o más bien cedemos nosotros, porque el enemigo no nos puede quitar nada, cedemos el gozo, en ese momento nos volvemos vulnerables. Entonces dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Si te quitó el gozo, entonces te quitó la fuerza. Dejaste de ser fuerte. Dejaste de creerle a Dios. Claro, porque se te fue el gozo. Pero cuando el gozo del Señor está en tu vida, cuando te puedes alegrar en medio de los momentos difíciles, cuando entiendes que eres bendecido aún en la oscuridad, cuando entiendes que eres bendecido aún en la tragedia, aún en el caos, aún en las cosas que no puedes entender, entonces puedes prepararte para entender que aunque en la vida no todo sale como queremos, Dios sigue estando en el asunto. Entonces dice, sencillo, no os afanéis pues diciendo qué voy a hacer y a dónde voy a vivir y cuándo voy a estudiar y de dónde va a salir el dinero y de dónde va a salir la provisión y cuándo seré feliz y cuándo Dios me va a bendecir y cuándo voy a ver la prosperidad. Dios no dice, tranquilos, porque lo que ustedes no saben el día de hoy es que el Padre Celestial, el Padre que tenés, sabe tus necesidades. Dice Jesús en otro episodio, dice, si ustedes siendo malos padres quieren darle lo mejor a sus hijos, ¿cuánto no más entonces el Padre Celestial querrá darle lo mejor a los que le aman? Si ustedes que son malos, porque somos considerados malos y aún así queremos darle lo mejor a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, ahora el Padre Celestial, ¿qué querrá darte? Te querrá bendecir el Padre en eso que pedís y mucho más en lo que necesitas. Le pides por tu hijo, por tu hija, por tu salud, por tu economía, por tu negocio. ¿Qué querrá hacer el Padre? Dice, si ustedes siendo malos, ahora el Padre Celestial, ¿qué querrá darles? Que es bueno totalmente. No tiene ni un 1% de maldad del Padre y nunca ha querido verte mal, siempre ha querido verte bien. Siempre ha querido verte bendecido, siempre ha querido verte en las alturas. Por eso la palabra de Dios dice, ojo, este versículo me gusta mucho para que aprendas hoy qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Proverbios capítulo 16, verso 9 dice, el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, vea qué poderoso versículo. El corazón del hombre, dice, traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto quiere decir en otras palabras, que aunque nosotros como seres humanos hacemos planes, todos tenemos planes, todos tenemos metas, todos tenemos sueños, todos procuramos hacer lo mejor para tener un futuro lleno de esperanza y que nos vaya bien, ¿sí? Pero dice, el hombre traza su rumbo, pero Dios tiene la última palabra. Hacemos planes, tenemos un montón de cosas, pero ojo lo que dice esta versión. El corazón del hombre, tu corazón te dice qué hacer muchas veces, y está bien. El corazón del hombre traza su rumbo, dice, pero sus pasos los dirige el Señor. Así que lo primero y lo más importante que tenemos que saber es que Dios dirige tus pasos. A veces creemos como seres humanos que estamos dando pasos en falso. Creemos tal vez que nos podemos equivocar, pero dice, los pasos de los justos son dirigidos por Dios. La semana pasada veíamos que toda nuestra historia está escrita en el libro de Dios. A Dios no lo sorprende tus injusticias. A Dios no lo sorprendió esas personas que se levantaron. A Dios no lo sorprendió ese momento trágico y difícil. No lo sorprendió ese momento que tal vez no esperabas y de repente vino. Dios lo conoce todo de ti. Por eso dice, si el Padre entonces conoce todo lo de ustedes, ¿por qué se van a afanar y por qué se van a preocupar? No sean como los gentiles. Los gentiles son personas que no confían en Dios. No imagino que los gentiles tal vez, ¿por qué no eran supersticiosos? Eran personas que perdían el gozo facilísimo. ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Con qué me voy a vestir? Se preocupaban por todo, pero a la vez no alcanzaban nada. Eso es lo que dice Jesús. Jesús dice, miren ustedes lo vano de la preocupación, que por más movimiento que hagan en ese afán, en el sentido de estar ansiosos, nunca van a alcanzar nada. Pero cuando dice el Señor, ustedes pueden descansar en el Señor, ustedes pueden descansar, hay una promesa así, en el descanso, en la quietud, dice la palabra, está tu éxito, está tu bendición. Descansar en el Señor, ¿sí? Pero también nunca dejar de creer. Y cuando yo le hablo de movimiento, no le hablo de que estemos enfocados y distraídos, por ejemplo, en el afán, en la ansiedad. Cuando le hablo de ese milagro que está en movimiento, quiero que vayamos a la Biblia y quiero que entendamos qué es lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Salmo capítulo 1 dice la palabra de Dios, verso 3. Salmo capítulo 1, verso 3. ¿Sí? Uno de los versículos poderosos.
estaba leyendo un detalle acerca del colibrí. No sé si alguna persona conoce o ha visto un colibrí. A pesar de ser uno de los pájaros más pequeños, su corazón late aproximadamente, quiero que escuches esto, 1260 latidos por minuto. El corazón humano en su peor momento, tal vez en una taquicardia o en algún problema, puede latir hasta 300 latidos por minuto. Pero el corazón del colibrí, que se ve diminuto, uno de los más pequeños, 1260 latidos por minuto. Por más insignificante, pequeño que lo veamos, este pájaro entiende que fue creado para estar en movimiento, ¿sí? Fue creado para estar, y ese es el diseño, para prosperar en vuelo. Así también funciona la vida espiritual de todos nosotros, ¿sabe? Es lo que Dios te está diciendo. Puedes tener a veces grandes ideas, grandes sueños, estrategias, hasta las mejores intenciones, pero Dios no dice que Él va a prosperar solo lo que pienses o solo lo que planeas, sino, di conmigo, es lo que haga. Di conmigo, lo que Dios va a prosperar es lo que yo haga. ¿Qué es lo que vas a decidir hacer? Cuando yo le hablo de hacer, le hablo de movimientos, de accionar. ¿Qué es lo que Dios prospera entonces? Lo que haga. Hay gente, yo conozco gente que tiene las mejores intenciones. He conocido personas que de verdad son buenas, personas que de verdad quieren lo mejor. Sus intenciones, sus ideas, su estrategia son increíbles y son tremendas, pero no tienen lamentablemente la fe para accionar y para dar ese paso. Salmo capítulo 1, verso 3, la escritura dice, será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de agua, dice la palabra de Dios, que da su fruto en su tiempo, dice, y su hoja no cae. ¿Cómo seremos en los momentos difíciles? Serás como árbol plantado, dice la palabra de Dios, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, dice, y todo lo que hace, no dice solo algunas cosas, no dice solo lo que pueda hacer tu capacidad o lo que pueda hacer tu estudio. Yo he entendido que Dios puede hacer cosas que yo no puedo hacer, que Dios puede darte cosas que el dinero no puede comprar. Y cuando te hablo de esto, te hablo de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que está contigo, es la bendición de Dios la que te persigue, es la gracia de Dios la que siempre ha estado contigo y la que marca la diferencia. En el momento, tal vez estás en una tienda, en un lugar, estás en el supermercado, estás tal vez en la casa, nadie te está viendo todo el mundo. Donde hay un hijo, una hija de Dios, ahí está la gracia y el favor de Dios. Ahí está la bendición del Espíritu Santo. Entonces dice, aún en los malos tiempos serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. A todo mundo se le puede estar cayendo las hojas, a todos los árboles se les puede estar cayendo las hojas, pero al Hijo de Dios, ojo lo que dice, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ojo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que hace prosperará. Aquí Dios no promete prosperar solo tus deseos, no son las intenciones, es lo que hagas. Así que básicamente, pues bueno, lo que Dios dice es, ustedes pueden tener los mejores momentos, las ideas más brillantes, ustedes pueden planear y tener las mejores estrategias. Yo bendigo lo que ustedes hagan. Cuando Jesús se encontró con Pedro, vamos a ir a Mateo capítulo 14, verso 29, miremos a Pedro por un momento. Cuando Jesús le dice, ven, quiero que analices esto. Pedro estaba en el bote, estaba en la barca con los otros discípulos, estaba seguro, sí, pero no fue hasta que puso el pie sobre las aguas que experimentó el milagro de caminar sobre ellas, ¿sí? Pedro, bueno, me gusta mucho decir esto, no fue bendecido por Dios solamente cuando tuvo la idea de caminar, no fue cuando pensó y cuando dijo, sería maravilloso caminar sobre las aguas, sería genial si pudiera ir donde Jesús, sería poderoso si pudiera caminar. No fue eso lo que Dios bendijo. Lo que Jesús bendijo en ese momento fue el hecho y la acción de querer hacerlo, porque dio unos pasos y caminó sobre las aguas. Es cierto que después se hundió, pero siempre digo que es mejor hundirse por haber intentado algo que haberse quedado en la barca y no haber tenido fe, como los otros discípulos. Pedro por lo menos de alguna manera lo intentó. Y dice la palabra de Dios que los primeros pasos que dio, sí pudo caminar sobre las aguas. Entonces, ¿qué fue lo que Dios bendijo? Fueron los pasos. El problema de Pedro fue que después se puso a ver las circunstancias, la tormenta, todas las olas, todo lo que el viento dictaba, toda la lluvia tal vez y todo el movimiento y el ajetreo que estaba desatando. Por eso se hundió. Pero lo que Jesús bendijo, y dice la palabra que la bendición vino a Pedro no cuando él tenía solo la idea, sino cuando actuó, ¿sí? Lo que parecía imposible, lo que desafiaba las leyes de la naturaleza, se hizo real, porque hubo un hombre que le creyó al Señor. Hubo un hombre que le creyó a Dios, y ese fue Pedro. Muchas veces estamos igual, tal vez, metidos en esa barca, tal vez donde todo es puro confort. Estamos en la zona de confort.
no queremos salir porque tal vez tenemos algo seguro, pero siempre que Dios te quiera bendecir de una manera especial, te va a incomodar. Siempre que Dios te quiere llevar a niveles mayores, porque yo digo, Pedro se pudo haber quedado ahí. El Señor en este momento te puede dejar ahí perfectamente donde estás. No vas a crecer, no vas a hacer nada, pero Dios quiere hacer algo contigo poderoso. Y lo primero que te pide es, tenés que dejar la zona de confort. Dios le dice a Abraham, Abraham, tenés que dejar la tierra de tus padres. Mira, yo sé que ahí te está yendo bien. Yo sé que todo te está saliendo perfecto. Sé que tenés tus tierras, tus cosas, hasta ayudas a tus padres, pero el problema es este. Te quiero bendecir de una manera especial. Te quiero llevar al próximo nivel de gloria mayor. Entonces lo primero que necesito es que abandones y te vayas. Cuando Dios le dice esto a Abraham, cuando Dios le da la promesa a Abraham, no le dice nada más. No le dice a Abraham, vete porque te esperan cosas mejores, vete porque todo va a salir perfecto, vete porque ahí estaré yo y no habrán enemigos. No, solo le dice, hacelo. No sabía tal vez lo que le esperaba. Muchas veces nosotros tampoco sabemos lo que nos espera. Ninguno de nosotros es dueño del futuro. No sabemos lo que viene mañana, pero sí sabemos que Dios está con nosotros. No sabemos qué viene mañana, pero sí sabemos que Dios estará hasta el fin. Es una promesa, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que no importa qué tan tenebroso tal vez pueda parecer el futuro, porque a veces lo que más cuesta es dar el primer paso. El primer paso muchas veces es lo que más cuesta dar. Y yo me pregunto cuántas cosas de pronto hemos dejado de hacer por miedo al futuro, por temor al que dirán, por miedo al final de que las cosas salgan mal. Muchas bendiciones son tal vez las que nos hemos perdido por miedo. Y el miedo principal está, yo creo, en dar el primer paso. Esto es lo más difícil de todo, dar el primer paso. La NASA dice que cuando un cohete va a despegar, el 80% del combustible lo gasta solo en el despegue. Después, no es tan difícil. Lo más difícil es el despegue. El 80% del combustible se va cuando el cohete despega. Así que a la vida es igual. En la vida es muy difícil dar el primer paso. Tal vez hay personas que tienen una idea de negocio. Tal vez querés hacer algo nuevo, querés emprender un nuevo viaje. Hay personas que me están mirando tal vez que quieren hacer algo nuevo, emprender algo nuevo, estudiar algo nuevo. Te pregunto, ¿qué es lo que te limita? Porque Dios no bendice solo el hecho de que quieras hacerlo. Dios bendice el hecho de que lo hagas. Es el hecho de que vayas hacia adelante y digas, bueno, tengo un montón de enemigos, tengo un montón de cosas que tal vez me podrían salir mal. Es cierto, si el asunto no tuviera riesgo, no sería fe. Porque muchas veces esperamos que la fe todo sea perfecto, que no haya riesgo. Bueno, Dios, pero si es fe y si voy a dar el paso, todo tiene que estar alineado, todo tiene que ser perfecto. Dios te dice, si no tuviera el riesgo de que todo se pierda, al final entonces no sería fe. Porque a veces queremos que todo sea perfecto. Y el momento perfecto no existe. Muchas veces esperamos nosotros el famoso tiempo perfecto para hacer algo. Esperamos que todo se alinee, que todo se dé. Esperamos a tener, a hacer, a lograr, a poder sentirme bien para hacer algo. Pero si esperamos el momento perfecto nos vamos a morir, porque no existen momentos perfectos. Solo hay gente que aún con todo el corazón, aunque la vida se le está cayendo encima a pedazos, lo hace y lo logra. Así que le estoy hablando a una persona, ¿tenés un sueño? Hacelo. ¿Tenés una idea de negocio? Hacelo. Yo conozco personas que tienen buenas ideas, pero no se han podido lanzar al agua, no han podido dar el paso de fe. Lo que Dios promete es, cuando das ese paso de fe, un solo paso, yo daré contigo los otros 99 y vas a llegar a tu destino. No solo el propósito que Dios tiene para tu vida, sino también ese anhelo, ese sueño. Porque Dios es tan grande y te ama tanto con todo el corazón que quiere darte lo que tanto anhelas también. Aparte de cumplir su propósito, también quiere bendecirte con eso que anhelas. Quiere prosperarte con eso que anhelas. Porque yo he entendido que la promesa está ligada al movimiento. Hay cosas que Dios no te va a dar. Por más que escuches, por más que vengas a la iglesia, por más que te sientes tal vez en la primera fila y digas amén por todo, hay cosas que Dios no te va a dar hasta que llegues al momento y a la hora. Escuchamos que Dios quiere sanarte, quiere bendecirte, que Dios quiere proveer, que Dios puede hacer milagros. Y todo eso es cierto, pero el asunto es que hay cosas que solo Dios las hará en el momento que lleguemos. Cuando estemos al frente de la puerta y tengamos la valentía y las agallas de decir, Señor, tu promesa se va a cumplir. Porque la promesa de Dios está ligada al movimiento. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una de las historias más impresionantes, cuando una viuda desesperada le pide ayuda a Eliseo. No sé si se acuerdan la historia, si no la vamos a ver rápidamente. Él le preguntó qué tenía en su casa y ella respondió, lo leo textualmente, dice la palabra, Segunda de Reyes 4,
Dice, tu sierva, dice, no tiene nada, dice la palabra de Dios. Eso es como cuando uno le pregunta a alguien y alguien dice con todo el corazón, honestamente no tengo nada. En este momento le creo a Dios, sí, pero no tengo nada, dice la mujer. Solo tengo, dice, tu sierva no tiene nada, solo tengo una vasija de aceite. Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas, no pocas, le dice, le recalca, no pocas, y llena cada una de ellas. La bendición no vino del aceite, quiero que entiendas esto, la bendición no vino del aceite que tenía, vino en el movimiento que ella hizo. No vino en las vasijas en sí ni en el aceite, sino vino en el movimiento de fe que ella hizo. Porque la vida se hubiera quedado tal vez pensando, ¿y si no funciona? ¿Y qué dirán mis vecinos? ¿Y si el asunto no sale voy a quedar en ridículo? Pero si se hubiera quedado en esto, que muchas veces mucha gente se queda en los pretextos, en las excusas, en las justificaciones. Hay justificaciones, digo yo, que a veces son hasta válidas. Hay momentos donde si uno podría tener una excusa, podría calzar perfectamente. Y mucha gente se puede compadecer contigo y puede decir, sí, la verdad, yo tampoco lo haría. Pero esta mujer no hizo eso. Esta mujer rompió los límites de la fe, se movió en fe. Si hubiera sido este tipo de gente, nunca hubiera visto la multiplicación. Vio la multiplicación porque creyó que su milagro no estaba solo en el tener el aceite, las vasijas, sino en el movimiento, ¿sí? En hacer algo en el reino de Dios. Dios hizo que lo poco se convirtiera en abundancia. Entonces yo me pregunto ahora mismo qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás viviendo. Bueno, ahí es donde yo digo que muchas veces las dudas apagan la palabra de Dios. Porque al final de nada sirve que tengas una palabra de Dios. Puede hasta el mismo Jesús decirte un montón de cosas que si el afán de la vida, las cosas de este mundo ahogan la palabra, no puedes hacer nada. Te lo digo porque ya tenés la promesa de que todo lo que haces va a prosperar. Y Dios te lo está diciendo en este momento. No fuiste diseñado para vivir estático. No fuiste diseñado para vivir en el fracaso. No es tu diseño original, la mediocridad no es tu diseño original. Fuiste creado para estar en movimiento. Fuiste creado para creerle a Dios. Fuiste creado para hacer algo diferente, cosas diferentes que provoquen resultados diferentes. Fuiste creado para que ores, para que estés en movimiento, para que le creas al Señor, ¿sí? Dios no te diseñó para que te quedes en un solo lugar soñando con lo que podría ser. Hay gente que es así, toda su vida se quedan soñando lo que podría haber sido la vida. ¿Cómo hubiera sido mi vida si en el pasado hubiera tomado tal decisión? ¿Cómo hubiera sido mi vida si tan solo las cosas hubieran sido diferentes? ¿Cómo hubiera sido mi vida si tal vez no me hubiera pasado aquella desgracia? Muchos se quedan en el hubiera, porque nunca lamentablemente han entendido que Dios los diseñó para cosas grandes, para cosas mayores. Un mal pasado no te define, uno o muchos errores no te definen, una o varias circunstancias no te definen. Dios está contigo, Dios te quiere bendecir, Dios te va a sacar adelante. No importa dónde me estés mirando, si estás en un país tal vez donde me dices, aquí no hay oportunidades, aquí hay opresión, aquí hay circunstancias. Me miras en el peor momento de tu vida tal vez, con todo en contra. Pero nunca olvides esto, tenés todo en contra, pero Dios sigue estando a tu favor. Tenés todo en contra, pero la mano de Dios sigue estando contigo. Tenés todo en contra, pero de alguna u otra manera Dios en este momento está alineando las cosas. Si estás mirando esto es porque Dios quiere que pongas acción. Y aprende a escuchar esto que te voy a decir. Dios no quiere que sigas orando porque ya hubo mucho tiempo para orar. Dios quiere que acciones eso que pides. ¿Sí? Hay momentos donde Dios te dice, bueno, ya oraste, perfecto, pero no puedes estar toda la vida orando por cosas que todavía no has visto. Tenés que hacerlo. Y cuando lo hagas, yo te voy a bendecir con todo el corazón. Cuando lo hagas, voy a hacer algo poderoso. Dios te dice, todo lo que hagas prosperará. No te preocupes por los recursos, del cómo o el cuándo. Solo da el paso de fe. Usted no ve, por eso Jesús compara nuestra vida con las aves. Las aves no se preocupan. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Y ahora qué hago? ¿Y a qué parque tendré que ir? ¿O a qué personas tendré que buscar para tener alimento? No, dicen que no se preocupan por nada. Porque entienden algo que nosotros no entendemos. Basta cada día su propio afán. Cada día tiene sus circunstancias. Cada día tiene sus momentos difíciles. Pero Dios te dice, yo sigo estando contigo. No te he abandonado y no te abandonaré. No te he dejado ni uno solo de tus días. Cuando Pedro estaba en la cárcel, dice la palabra que el ángel de Dios llegó y le dice, Pedro, levántate y las cadenas se romperán. No sé si tal vez Pedro estaba esperando que las cadenas se rompieran, que algo pasara primero sobrenatural para él levantarse.
pero es lo mismo que Dios te dice. Yo he conocido personas que dicen, bueno, voy a la iglesia, pero Dios primero tiene que darme una señal. Voy a hacer tal cosa, pero primero estoy esperando que algo se rompa en mi vida, que las cadenas se rompan. Y Dios te dice, es que el asunto no funciona así. Primero te levantás, dice, y yo romperé las cadenas y te ayudaré. Dice que se levantó Pedro y se rompieron las cadenas. Iba pasando por la cárcel, dice, mientras iba pasando, las puertas se iban abriendo. Las puertas no se iban a abrir mientras él estuviera encadenado, las puertas se iban a abrir cuando él estuviera al frente, habiendo dado el paso de fe. Se pudo haber quedado encadenado toda la vida diciendo, Dios mío, por favor, abre las puertas, estoy harto de estar aquí. No hubiera pasado. Pasaba cuando se levantaba y lo hacía. Esa es la diferencia entre un soñador nada más y un provocador. Entre una persona que tiene fe y entre una persona que dice, bueno, yo tengo fe, pero lo acciono en el nombre de Jesús. Por eso no sé cuáles son tus metas, no sé cuáles son tus sueños para este año, no sé si me estás mirando tal vez con sueños que tal vez de pronto, cada vez que avanza el año un poco más, parecen más sepultados, parecen más muertos. Pero el Dios que tienes es un Dios que te ama, es un Dios que te bendice, es un Dios que te quiere levantar. Vamos a hacer una oración y quiero que pongas ahí tu nombre, quiero que pongas el lugar donde estás, tu país, tu ciudad, no importa dónde estés, te quiero decir, Dios te quiere bendecir. Pero también sabes qué vas a hacer con esto. Si sabes que Dios está contigo, si sabes que Dios quiere prosperarte en todo lo que hagas, también entonces vas a hacer algo poderoso, es moverte en fe. Es hacerlo, es lanzarte al agua, es dar ese paso de fe. Si lo creíste con todo el corazón, quiero ver tu nombre, quiero que alguien diga amén, quiero que alguien aquí diga yo recibo la palabra en el nombre de Jesús, porque cosas grandes y maravillosas vienen. Acuérdate de eso que te estoy diciendo. Cosas increíbles vienen para todo aquel. No solo el que tiene la vida perfecta, no solo el que parece que tiene todos los recursos y que todas las cosas se le alinearon para poder hacer algo. Vienen cosas grandes para aquel que ha decidido creerle a Dios, que ha decidido con todo el corazón creerle a Dios y seguir adelante, porque su milagro en el nombre de Jesús está en movimiento. Quiero que alabes a Dios, quiero que digas amén y quiero que digas gracias Dios, porque lo mejor para mi vida en el nombre de Jesús está por venir. Confía, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir.